Madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 17 de mayo del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, o seguirnos por nuestras señales digitales a través de TuneIn y YouTube. Yo comento algunas de las informaciones más destacadas en nuestro país. A propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, comento datos de la inflación que tan celosamente guarda el equipo de Nicolás Maduro. Decía el periodista Víctor Salmerón en su cuenta en Twitter: el Banco Central, tras ocultar las cifras por meses, reporta que en abril la inflación fue de 3,8%, la más baja desde marzo de 2022. Pero la crisis está viva, dice Víctor. En los primeros 4 meses de 2023, la inflación acumulada es de 87,7%, en los últimos 12 meses 436%. Él más adelante dice: esto ocurre en un contexto de salarios deprimidos, sin protección social, y donde la gran parte de los ingresos de los trabajadores públicos no es el salario. Reciben bonos que el gobierno puede suspender o modificar cuando desee. Y que además, yo agregaría a este comentario, no califican o no son importantes al momento de calcular las prestaciones, uno de los derechos que han perdido, uno de los tantos derechos que han perdido los trabajadores en nuestro país. Me parece que ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Lo veo en sala. El profesor Carlos Ñañez nos va a ayudar a entender, bueno, los escenarios que tenemos por delante. Como siempre, profesor, economista de la Universidad de Carabobo, le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra y la radioaudiencia de RCR. Un placer estar en tu programa. Un gusto conversar con usted. ¿Qué interpretación hace sobre estos datos de inflación? ¿Qué nos dice de la economía venezolana? Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, el Banco Central de Venezuela sufre de un comportamiento que un grupo de profesores, particularmente una de las profesoras con la que trabajo en la Universidad de Carabobo, la profesora Ana Isabel Belmonte, calificó como bipolaridad comunicacional. Es decir, guarda celosamente la información por meses y luego la da de manera, extemporánea, la da de manera sin control alguno. Pareciera que la suelta de forma sin planificación a los fines y medios de cumplir con su cometido. Yo quiero explicar que los bancos centrales, todos los bancos centrales, por doctrina, son autónomos e independientes. Y esa autonomía reside en la rendición de cuentas. Yo me voy a permitir compartir pantallas para que la radioaudiencia tenga la posibilidad de advertir cuál es el comportamiento de la inflación anualizada de la República. Correcto, acá vemos el valor de ese componente de inflación. Ok. En este momento se puede ver del 2022 al 2023 hemos tenido picos muy altos como el de febrero de 2023 de 537 puntos, 501 y 494,4%, que es la caída, el receso que da la inflación en Venezuela, el descendimiento. Sin embargo, lo que publica Banco Central de Venezuela es muy semejante al Observatorio Venezolano de Finanzas, salvo en el mes de febrero, en donde la inflación la del Observatorio Venezolano de Finanzas es de 22 puntos y la del Banco Central de Venezuela es de 19. Pero eso es absolutamente baladí y
hasta estéril discutir cuál fuente tiene la razón, porque lo que estamos viendo, María Alejandra, y la radio audiencia, es que Venezuela en febrero y en marzo volvió a entrar en hiperinflación, de acuerdo a los análisis de Carmen Reinhardt y de Kenneth Rogoff. Y en el mes de abril, la inflación bajó a lo que los economistas llamamos umbral prehiperinflacionario o alta inflación. En el umbral de prehiperinflación, en este umbral hiperinflacionario, la inflación es directamente proporcional al nivel de monetización de la economía o de liquidez de la economía e inversamente proporcional al peso que tiene la deuda pública de la República sobre el total del Producto Interno Bruto. Me voy a permitir mostrar los datos de la liquidez monetaria del Banco Central de Venezuela al último corte, que es el 28/4 del 2023. Vemos como hay de nuevo un rezago en este dato, y es de 32.000 millones de bolívares, lo cual significa un repunte que se ve en esta conducta del gráfico de la liquidez. Sigue estando la función de base. Cuando nosotros nos vamos a las fallas de por qué hay alta inflación en Venezuela, estudiamos la base monetaria. Y para que la radioaudiencia me entienda, la base monetaria es la cualidad monopólica que tiene el Banco Central para producir dinero. Y ese dinero se multiplica en la economía y genera la liquidez monetaria. De la base monetaria hay una partida que es la 2.1.5, en donde está el financiamiento a empresas públicas sin fines de lucro, en donde se encuentra Petróleos de Venezuela, y ese financiamiento a Petróleos de Venezuela es por un monto de 11.4 millones de dólares para pagar gasto corriente. Como vemos, la conducta del financiamiento también ha descendido. Representa 15,18% de la base monetaria, 1.518 puntos de peso del financiamiento sobre la base monetaria y 116%, 1,16 puntos sobre reservas internacionales por un monto de 9.815 millones de dólares. Cuando comparamos ambas gráficas, inflación en la parte superior y financiamiento desde el Banco Central hacia Petróleos de Venezuela, vemos cómo este financiamiento va descendiendo, lo podemos advertir aquí. Y este financiamiento que desciende tiene una conducta correlativa muy robusta sobre la caída o reversión de la inflación. Con todo esto, nosotros podemos decir que en Venezuela no es que hay disciplina fiscal ni disciplina monetaria, sino que frente a la presión del ajuste salarial, se decidió ralentizar el ritmo de monetización de la economía y se desaceleraron en algunos aspectos los ritmos de crecimiento de la inflación, no como resultado de la aplicación de un programa de ajustes económicos, sino como resultado, María Alejandra y la radioaudiencia, de una altísima crisis de demanda que afecta al país. Crisis de demanda, crisis del consumo, crisis del ingreso. En Venezuela el 1 de mayo, el 1 de mayo, no se aumentó el salario mínimo, y esto hay que decirlo hasta el cansancio. Sencillamente se ajustaron los bonos de alimentación, mal llamado bono de cesta ticket socialista, por un valor de $40 inicialmente, y el bono de la guerra económica por un valor de $30. A los jubilados, de acuerdo a la infografía que presentó Venezolana de Televisión, se les otorgó un monto de $49, y a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales un monto de $20 mensuales, manteniendo desde luego el salario mínimo en 130 bolívares. 12 días después, el 12 de mayo, se produce la Gaceta Oficial Extraordinaria, y en esa Gaceta Especial Extraordinaria del Banco, publicada por el gobierno de Nicolás Maduro, que es la Gaceta, ya te voy a dar el número, la 6.746, se explica la forma de pago de estos bonos. Estos bonos no están anclados a dólares y estos bonos no están indexados. El término de indexación está incorrectamente utilizado, porque el bono de la guerra económica se calculó a un tipo de cambio de 25 bolívares por dólar.
En el momento en que se pagó este bono a través de la plataforma Patria, y como funcionario público tengo que indicarlo, que la plataforma Patria es un mecanismo ineficiente desde el punto de vista de la regularidad y de la seguridad en la forma y manera de pago, porque como tú bien lo decías, depende de la discrecionalidad del gobierno, comenzaron a pagar a los pensionados y jubilados y luego a los profesores por orden de edad. En mi caso, que tengo 50 años, recibí el bono a las 5 de la tarde del día viernes 12. Cuando recibí el bono, el tipo de cambio estaba en $25 con 30 y tantos centavos de bolívares, el oficial. Es decir, que ese bono jamás fue de $30, fue de $29,5. Cada vez que el tipo de cambio se desliza por encima del tope de $25, los bonos, tanto de alimentación como de la guerra, quedan reducidos, y ambos bonos no tienen incidencia salarial sobre prestaciones sociales, sobre utilidad, sobre bono de fin de año y sobre antigüedad. Quiere decir que en Venezuela el salario está destruido. En el artículo 5 de esta Gaceta extraordinaria, la 6.746, se establece de manera muy oscura en el mismo artículo que el Ejecutivo tendrá la potestad de ajustar el bono al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, pero que también podrá ajustarlo si así lo considera necesario. En tal sentido, el proceso de ajuste por paridad cambiaria depende de la decisión discrecional unilateral del Banco Central de Venezuela, y no así del crecimiento de la inflación, tanto en bolívares como en dólares. Esta bonificación para los empleados públicos activos es de $75, en el mejor de los casos, suponiendo que el dólar se mantenga a 25 bolívares por dólar. Pero la canasta alimentaria normativa, medida por Observatorio Venezolano de Finanzas, es de $450, y medida por el Sendas, FBM, Federación Venezolana de Maestros, supera los 500 bolívares por dólar, 500 dólares mensuales, perdón. Con lo cual, esta bonificación solamente nos permitiría adquirir 5% de la canasta alimentaria. Uno se pregunta como economista, dentro del equipo de asesores de Nicolás Maduro, no hay nadie que sea capaz de medir el efecto que tiene la destrucción del ingreso sobre la pobreza por la vía de el acceso a los bienes y servicios, que es una metodología establecida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde se compara el ingreso mínimo mensual contra las necesidades básicas de una familia. O sea, pareciera que no lo hay, pareciera que hay un desprecio por la información estadística. El Banco Central de Venezuela da estos datos de inflación luego de 8 meses. Y María Alejandra, para que la radioaudiencia se ponga al conteste, porque cosas por sabidas se olvidan, no es la primera vez que el Banco Central de Venezuela entra en este desvío de conducta. Nosotros no tuvimos cifras de inflación desde el año 2015 hasta el año 2019, en donde en una noche se publicaron todas las cifras de inflación. Entonces, esto da cuenta de una conducta que no ha tenido consecuencias en el directorio del Banco Central, y que se seguirá repitiendo en el tiempo, y que seguirá generando en Venezuela el silente tránsito de una crisis económica que al parecer no tiene sentido, y que, de acuerdo, vuelvo a esta Gaceta Oficial, la 6.746, en su artículo 6, se expresa que por ingreso mínimo se entenderá solamente lo devengado por el bono de alimentación, mal llamado sexta ticket socialista, más el bono de la guerra. Es decir, de facto, para la administración pública queda eliminada y destruido el concepto del indicador del salario mínimo. Te escucho, María Alejandra. Profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera seguir ahondando en el tema, porque usted dice que el equipo de Nicolás Maduro tiene un desprecio por las cifras, por las estadísticas, y la verdad que yo diría que tiene un desprecio por las necesidades básicas de los seres humanos, porque de los venezolanos. Es decir, ahora mismo, ¿cómo hace, pienso, un pensionado en nuestro país, un trabajador público que
dependa de lo que significaba el salario mínimo, que ya prácticamente ha quedado reducido a la nada. Al regreso, quisiera ahondar en estos temas y dejar la siguiente inquietud. ¿A dónde nos lleva esta política de tratar de controlar la inflación vía destrucción del salario, del sueldo de los trabajadores de la administración pública? Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Ustedes, palabras más, palabras menos. En RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis y la situación económica de nuestro país, que pasa por los índices de inflación, que tomando como referencia el último dato del Banco Central, se ubican en los niveles más bajos desde marzo de 2022. Esto, bueno, a costa de un sacrificio enorme del salario de los trabajadores. Nos acompaña el profesor Carlos Yáñez, economista. Yo le cago una inquietud, quisiera su comentario: ¿a dónde nos lleva en el corto o mediano plazo esta política que está sustentada en la destrucción del salario? Me corregirá si me equivoco, profesor, lo escuchamos. No te equivocas, de hecho forma parte de algo que llamamos los profesores de economía hace un par de semanas en la escuela, ante la inquietud de un colega que decía, bueno, por la vía del control del salario se va a lograr controlar la inflación, y yo lo definí como un proceso de política monetaria horrorosa, porque no se puede garantizar la estabilidad económica basada en la destrucción del salario y en el malestar. Hay una asignatura que vemos todos los economistas cuando nos graduamos para formarnos, que se llama microeconomía del bienestar o microeconomía 4. Y ahí aprendemos la construcción de los equilibrios generales balrasianos, de acuerdo a los aportes de León Balras. Y se nos explica en ese equilibrio general que no puede haber bienestar si ese bienestar está basado en la afectación de las grandes mayorías. Yo pregunto, ¿cómo hace un pensionado? Por ejemplo, en términos de equidad, vamos a irnos a lo que dice la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.704 del aumento de la bonificación. La bonificación para un empleado activo es de 1.000 bolívares más 750 bolívares, que en el artículo 2, y parecería una tontería, hay un error entre el guarismo y la escritura
de la cifra, lo cual invalidaría esa Gaceta Oficial Extraordinaria si esto fuese un Estado serio y de derecho que no improvisara. Pero bueno, 1.000 más 750 bolívares. Un empleado jubilado percibe 1.225 bolívares mensuales y un pensionado del Seguro Social percibe $20, 500 bolívares al equivalente de 25 bolívares por dólar. Y se le anunció que más los 130 bolívares serían 630 bolívares. Yo pregunto, ¿qué hace un pensionado con 630 bolívares, que es la capa más vulnerable de la población? Cuando te hacía la analogía en el segmento anterior de si el equipo de Nicolás Maduro no tiene sensibilidad para medir la pobreza por la línea del ingreso, es para determinar que es obligación de todos los niveles del gobierno llevar cifras económicas y cifras estadísticas. El gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno absolutamente aporafóbico. La aporafobia es el miedo, el desprecio por la pobreza. Y es un gobierno también edadista, es decir, es un gobierno que establece discriminación por edad. Porque un jubilado de la administración pública va a percibir 1.225 bolívares, o sea, menos que un empleado activo, cuando se desprende desde la lógica, desde el punto de vista de teoría del bienestar y de teoría del desarrollo, que los jubilados y pensionados son las capas más vulnerables, las personas que tienen morbilidades, las personas que tienen mayor grado de dificultades para poder accesar al ingreso, sobre todo los pensionados del Instituto Venezolano de Seguros Sociales y los sobrevivientes, que en Venezuela el término de sobrevivientes, que desde el punto de vista legal es si una persona está casada con alguien que cotice para el Seguro Social y fallece el cónyuge, ella recibe o él recibe la bonificación como sobreviviente de lo que cotizó su cónyuge. Eso no es un regalo de la administración pública. Pero en Venezuela son verdaderamente sobrevivientes, porque ¿qué hace una persona con 500 bolívares, con 630 bolívares en un país dolarizado de facto y bajo ahora el capricho absurdo del gobierno de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro y de sus asesores económicos de desdolarizar a la economía venezolana luego de que la economía comenzó a dolarizarse? María Alejandra, una economía que se dolariza no se puede desdolarizar. O sea, las cosas en economía no son un ir y venir. Antes de esto, en el 2021, si yo no mal recuerdo, a Nicolás Maduro se le hizo una entrevista, el periodista de origen francés Ramonet, en los jardines de Miraflores decorados de Navidad, porque todavía estábamos esperando la fiesta de la Epifanía del Señor, o sea, los Reyes Magos, para que la gente me entienda. Y de pierna cruzada, Nicolás Maduro dijo que la dolarización era una válvula de escape. Ahora la dolarización es mala y hay que revertirla. Por favor, o sea, ¿hasta cuándo vamos a tener improvisación en este país? Se implementó un impuesto absolutamente torpe, que es el impuesto a las transacciones, a las grandes transacciones financieras. Y en Venezuela un pago de $5 es una gran transacción financiera y supone que se peche 3% del ingreso. Para que el salario, y esto quiero que los radioescuchas lo entiendan, para que este salario que está bonificado en un 97% y de allí su destrucción, porque todo salario que se bonifica se destruye, para que esas bonificaciones tengan sentido, efecto y capacidad de compra, se requieren dos condiciones sine qua non en la economía venezolana. Uno es el control de la inflación. Ese control de la inflación se puede lograr por la vía de la destrucción del ingreso y de generar una crisis de demanda y de consumo como la tiene Venezuela en los dos sectores que han manejado o que han evidenciado recuperación, que son comercio y servicio, los cuales no producen valor agregado ni generan ni suman a el Producto Interior Bruto. Y la otra es garantizar
que el tipo de cambio se mantenga en $25. Eso ya no se ha garantizado. El tipo de cambio está en 25,71 bolívares. Esos bonos hoy tienen una regresión menor. El bono de la cesta ticket socialista no se ha cobrado. Cuando se cobre ya no serán $40, serán $38, $39. Entonces sigue el engaño del gobierno de Nicolás Maduro, porque si nosotros vemos la infografía de Venezolana de Televisión, en esa infografía claramente los valores estaban en dólares y la Gaceta Oficial da valores en bolívares. Entonces, en Venezuela el salario está destruido, no hay salario mínimo. ¿Y qué nos espera? Mayor inflación, mayor pobreza, mayor grado de miseria, mayor incapacidad de poder accesar a de servicios públicos. Esta hórrida crisis que vivimos los venezolanos de prestación de servicios públicos en el estado Carabobo, su capital, la ciudad de Valencia, la tercera ciudad más importante de la República, se viven apagones de más de 12 horas. En el mejor de los casos, se viven casos de cortes de energía eléctrica por fallos de transformadores en donde las personas tienen que esperar días y pagar de su pecunio para que le cambien la infraestructura absolutamente destruida. ¿Y a dónde fueron los 25.000 millones de dólares que se aprobaron al gobierno de Hugo Chávez Frías para las termoeléctricas de producción de energía para la República? En Venezuela no hay acceso a agua potable, en Venezuela no hay acceso a educación pública, en Venezuela no hay acceso a salud pública. Venezuela es, como yo lo manifesté en uno de mis artículos, un fardo sangrante que palpita y late. Venezuela dejó de ser un país. Venezuela es un ex país. Venezuela es una cosa que diariamente parece que se nos va a derrumbar encima. Una gran cantidad de mentiras y de posverdades, una gran cantidad de falseamientos y un desprecio, como bien tú lo decías, hacia las necesidades públicas y básicas de una población absolutamente sumida en la miseria, en la anomia y en el abandono de un Estado que no tiene nivel de sentido de la emergencia y que es absolutamente indolente con la crisis humanitaria que vivimos. Muchísimas gracias por la invitación, María. Gracias, profesor. Usted, como siempre, un gusto tenerlo acompañándonos en la mañana de hoy, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa hasta esta hora. Un tema que será motivo de discusión seguramente ya entrada, si llegamos a esa etapa, la pre-campaña o una presunta campaña electoral fundamental, la situación económica de nuestro país. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Távola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Távola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Távola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento,
terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo sin estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino político de nuestro país y este proceso de primaria para elegir un candidato o un líder de la oposición, convocado para el próximo 22 de octubre. Ya se inició el proceso de inscripción de cara a la primaria. Nos acompaña a esta hora Christopher Correa, quien es miembro de la Elección Nacional de Voluntad Popular. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. No, vale, muchísimas gracias a ti, Mariale. Siempre contento de acompañarte aquí en tu programa y con tu audiencia. Un gusto conversar contigo y yo te pedí un primer comentario acerca del tema que nos ocupa, que es este proceso de primaria. Saber, entre otras cosas, qué decidieron sobre el candidato que van a apoyar o que va a representar a Voluntad Popular, luego lo ocurrido con Juan Guaidó. Te escuchamos. Sí, mira, lo primero y lo que quiero ratificar aquí en este programa, y, bueno, desde lo personal, las palabras de afecto con Juan, y desde lo político, el respaldo pleno y completo a Juan Guaidó, quien consideramos es uno de los líderes no más importantes, no voy a decir de Voluntad Popular, sino del país. Y ahora, bueno, tiene un rol que va a tener mucha preponderancia a nivel, bueno, internacional también. Pues lo que está pasando Juan y lo que pasó su familia, pues, bueno, es lamentable, no lo podemos normalizar, pero podría llegar a ser hasta previsible por parte de la dictadura que reciaran en la persecución. Llevamos semanas alertándolo, él mismo lo sabía y también lo denunció y bueno, entendíamos que era una situación de no retorno y que había una decisión política, porque al final esto es política, porque es un régimen. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de este proceso de primarias convocado para el próximo 22 de octubre. Y se suma a nuestra mesa de debate, me dice que ya lo tenemos en la línea telefónica, alguien que conoce perfectamente el tema, Benigno Alarcón. De hecho, acabamos de citar uno de los estudios de la Universidad Católica, es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP. Gracias por atendernos. Muy buenos días, profesor. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar nuevamente contigo. Un gusto conversar con usted. Yo le pedí un comentario sobre la polémica, que no es nueva, sobre la participación o no del Consejo Nacional Electoral en el marco de este proceso. que puede compartir con nosotros. Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, yo creo que, digamos que nosotros quiero decir, los actores políticos, decidieron instalar una Comisión Nacional de Primaria para llevar a cabo un proceso de primaria que diera como resultado la elección de un líder que se convertiría en el candidato de cara a la próxima elección presidencial, a la elección que en teoría debería ser en el año 2024. Yo creo que este es el proceso político más importante de este momento, la primaria. ¿Y por qué? Bueno, porque es la única oportunidad que nosotros tenemos, la única por lo menos que luce factible hasta ahora, de poder ir unidos a un proceso electoral y de alguna manera frustrar la estrategia del gobierno, que es lograr que la oposición vaya en alguna medida fragmentada, ¿no? Aunque siempre hay una tendencia en elecciones presidenciales a que el voto se termine polarizando entre dos personas. Bueno, no siempre pasa así. Ya vemos, por ejemplo, el caso del Perú, o sabemos, por ejemplo, que una
una tercera opción que reste un porcentaje relativamente bajo de votos a uno de los candidatos, pues puede terminar convirtiendo todo en una enorme frustración. Y yo creo que el gobierno, de alguna manera, está obligado, por decirlo así, por razones de supervivencia política, o a detener la primaria o a frustrar, sabotear la primaria de alguna manera. Y bueno, lamentablemente nosotros tenemos un Consejo Nacional Electoral que todos sabemos que no es imparcial, que todos sabemos que está bajo el control del gobierno, y evidentemente el Consejo Nacional Electoral va a actuar protegiendo los intereses del gobierno. Y ahí está el gran peligro de involucrar al Consejo Nacional Electoral en una elección primaria. ¿Por qué? Porque, bueno, el Consejo Nacional Electoral es la manera más sutil que el gobierno tiene de intervenir la primaria sin una sentencia del Tribunal Supremo que la detenga, sin ninguna, digamos, acción fuera de lugar que pueda agravar su situación de cara a la comunidad internacional con temas de sanciones y todas estas cosas, sino, bueno, tenemos un Consejo Nacional Electoral que puede hacer mucho daño a la primaria de mil maneras distintas, y eso coloca en peligro la estrategia, digámoslo así, más importante que tiene la oposición en este momento para evitar el fraccionamiento y la división del voto. Ese es el gran problema. El problema no es las máquinas, el problema no es si se equivocan contando las máquinas o se hacen... No, el gran problema es que hay muchas cosas que se pueden hacer desde un Consejo Nacional Electoral para hacer que la primaria salga mal o incluso que no se termine realizando. Ese es el gran problema. Ahora, sobre el estudio de la Universidad Católica, le pedía un comentario, le decíamos a nuestra invitada anterior, María Carolina Uzcategui, que buena parte de los electores opositores que se declaran opositores cuestionan al máximo ente comicial. ¿Qué puede decir? Sí, bueno, lo que pasa básicamente es que la mayor parte de los electores que son opositores, o mejor dicho, pero vamos a decir que estuvieran dispuestos a votar en esta primaria, pues preferirían una primaria, digamos, bajo el control absoluto de la Comisión Nacional de Primaria, y no una primaria que en buena medida pudiera estar bajo el control del Consejo Nacional Electoral. Yo me atrevería a decir que el elector opositor más duro, el que está más comprometido con la oposición y el que está especialmente comprometido con algún liderazgo de la oposición, pues seguramente ese elector va a votar sean cuales sean las condiciones. Pero hay otro grupo de electores que, bueno, que de alguna manera les gustaría votar, pero no tienen un gran compromiso con un candidato, que son más independientes, y que si ven algún riesgo en el tema de participar con un Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, por el uso de las captahuellas, pues va a tener gran resistencia a votar. Y después, por el otro lado, el problema que tenemos es que yo creo que una primaria es exitosa en la medida que participe mucha gente y en la medida que todos los candidatos que tienen alguna oportunidad estén compitiendo en esa primaria. En la medida que algún candidato se retira o lo retiran de la primaria o lo obligan a retirarse por una decisión sencillamente en cuanto a las reglas de juego que no comparte, pues lo que termina pasando es que ese candidato se retira, pero también se retiran sus electores. Y eso nos coloca en una posición muy difícil, porque esa candidatura, al retirarse de la primaria, no necesariamente se está retirando de la elección. Tiene pleno derecho a participar en la elección y tiene pleno derecho a retirarse si no está de acuerdo con las reglas de juego. Entonces, al final del día, pues digamos que esto en alguna medida le da mayores probabilidades a la estrategia del gobierno de dividir el voto. Entonces yo creo que tenemos que buscar una primaria donde todos esos candidatos que tienen oportunidad real participen en el proceso para que nadie tenga la excusa de lanzarse después porque sencillamente lo que se exigía pues o lo que se consideraba digamos más apropiado para hacer la primaria no se tomó en cuenta. Ahora, sobre este estudio de la Universidad Católica, no sé si existe uno nuevo, profesor, pero referido a la confianza en el Consejo Nacional Electoral, ¿usted recuerda los datos? ¿Puede compartir con nosotros? Bueno, no recuerdo los números, no lo tengo ahora frente a mí, pero nosotros hemos venido midiendo la confianza en el Consejo Nacional Electoral desde hace muchísimos años, ¿no? Y la realidad del asunto es que, digamos que entre el sector opositor nadie confía en el Consejo Nacional Electoral. Obviamente del lado del gobierno pues hay mayor confianza porque el Consejo Nacional Electoral lo favorece
pero del lado de la oposición y del lado inclusive del votante independiente no hay absolutamente ninguna confianza en que el CNE actúa de manera imparcial, justa, equilibrada. Eso se perdió hace muchísimo tiempo, tanto tiempo como desde el año 2004, cuando se hizo aquel referéndum revocatorio contra Chávez, que dejó muchas dudas en el aire porque al final nunca se quiso hacer la auditoría de los resultados. Y eso se ha venido agravando después con las elecciones subsiguientes, donde siempre hubo grandes cuestionamientos no a los resultados necesariamente, sino a las reglas de juego que el Consejo Nacional Electoral imponía. Eso no ha cambiado para nada en los últimos años, e inclusive se agravó a partir de la crisis de Barinas, cuando sucedió, bueno, ya lo que todos conocemos, un candidato que había ganado, unos resultados que no se terminaban de dar, que se alargó el tema por varios días hasta que el TSJ entró en juego y terminó diciendo que el candidato que había ganado estaba inhabilitado. Pero eso agravó muchísimo más la situación. Y las elecciones regionales y municipales también dejaron un mal sabor en la boca por lo de Barinas, pero también por la forma en que se manejó todo el proceso. Y eso no ha mejorado. Y mucha gente dice, bueno, sería sano que el CNE participara en la primaria, los que la defienden, porque eso de alguna manera abonaría a generar confianza en el CNE. Esa es un argumento totalmente falaz y por decirlo menos ingenuo. ¿Por qué? Porque la gente no va a confiar en el CNE porque el CNE organice la primaria. La realidad es que la gente vota en una elección y votará en una elección, por ejemplo, en el 2024, aunque no confíe en el CNE, porque confía en el candidato, porque confía que incluso a pesar del Consejo Nacional Electoral pueden derrotar al adversario, que fue un poco lo que sucedió en Barinas. O sea, en Barinas, después del desastre que ocurrió, la gente salió a votar en números inclusive mucho mayores de los que habían votado originalmente, justamente porque la gente vio el peligro de que le volvieran a quitar la elección, ya sabía que el gobernador de Barinas era derrotable, y la gente, bueno, decidió cobrar esa derrota y la cobró saliendo a votar mucha más gente de la que en principio estaba votando. Bueno, eso explica básicamente que la gente no sale a votar porque confía en el CNE, sale a votar porque confía en que hay una expectativa de que podamos ganar y de que la persona que se va a poner al frente de alguna manera va a ser capaz de derrotar al gobierno. Esas expectativas son las que hacen que la gente vote. En el caso concreto de una presidencial, ¿qué opina usted? ¿Cuál sería el escenario, profesor? Tomando como punto de partida este análisis que usted comparte con nosotros. Bueno, yo creo que hay dos escenarios posibles. Yo creo que hay un escenario, pues, a ver, si el 2024, la elección presidencial, depende al día de hoy básicamente del resultado de la elección primaria. Si nosotros tenemos una elección primaria exitosa, que no se cuestione, que al final todos los candidatos que, digamos, tienen alguna oportunidad participen en el proceso y terminen de alguna manera aceptando el resultado del proceso, pues iríamos hacia el 2024 con una candidatura muy fuerte y con un país muy unido en torno a esa candidatura. Ese debe ser el objetivo final, eso es lo que se debe lograr. Si eso no se logra, yo creo que está condenado el resultado del 2024, al menos que alguien logre polarizar la elección con el gobierno, polarizarla al punto de prácticamente, digamos, monopolizar todo el voto contra el gobierno. Ese es un escenario un poco más difícil, porque aunque la elección, repito, presidencial siempre ha tendido a polarizarse, basta que haya una pequeña sustracción de votos o una pequeña fragmentación en los votos para que eso pueda hacer la diferencia entre ganar y perder. Y yo creo que eso es lo que hay que ver con muchísimo cuidado allí. Yo creo que eso es lo que hay que evitar a toda costa. Entonces, los escenarios, yo diría, me atrevería a decir como conclusión a la pregunta que me hacen, es que el 2024 depende del 2023, la elección presidencial depende de la primaria, y básicamente lo que pase después en el 2025, donde tenemos una mega elección, donde básicamente se eligen a todas las autoridades, poder legislativo, ejecutivos regionales y municipales, va a depender fundamentalmente de lo que haya pasado el año anterior, de lo que haya pasado en la elección presidencial. Entonces yo creo, con toda honestidad, que la decisión que se tome sobre la primaria es una decisión trascendental que hay que manejarla con absoluto cuidado,
porque frustrar la primaria implica básicamente frustrarnos en todos los procesos posteriores. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera seguir conversando con nuestro invitado. Bueno, efectivamente sobre los escenarios que tenemos por delante, no solo en el marco de la primaria, sino en general en nuestro país, tomando en consideración, digamos, lo que ha dicho públicamente, al menos el equipo que acompaña a Nicolás Maduro al regreso. Si me permite, profesor, le doy la palabra para contestar. Seguimos con esta conversación. Ya venimos. Buenos días. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de los escenarios políticos para nuestro país que pasan por esta primaria de la oposición convocada para el próximo 22 de octubre. Nos acompaña el profesor Benigno Alarcón. Y a propósito de los escenarios, profesor, yo le trasladaría la siguiente inquietud, y lo comentaba en la pausa anterior, en el corte anterior, mejor dicho, ¿qué escenarios tenemos por delante, tomando en consideración la posición que ha asumido el equipo de Nicolás Maduro, al menos públicamente, de cara a una posible negociación o incluso una transición a la democracia en nuestro país, colocando, digamos, condiciones prácticamente imposibles para sentarse a conversar y a discutir, a negociar, condiciones para la celebración de elecciones libres en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, a ver, yo honestamente no creo que el gobierno tenga absolutamente ninguna intención de negociar una transición política en el país. O sea, yo creo que el gobierno ve su sostenibilidad en el poder como un asunto prácticamente de supervivencia. Me atrevería a decir que incluso más allá de lo político, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie de funcionarios que están comprometidos en algunas investigaciones que se llevan adelante por la Corte Internacional Penal, pero también por otros países. Entonces yo veo con toda franqueza prácticamente imposible que el gobierno negociar una transición política. Eso honestamente lo veo muy difícil, lo veo muy complicado. Y como tú bien dices, el gobierno sabe que solicita son imposibles. Y creo que por pensamos que son imposibles, el pedirle es una manera de decir que no vamos a negociar. Yo creo que esa es la respuesta que los gobiernos normalmente, María Alejandra, hablamos de gobiernos autoritarios, tienden a negociar cuando ven la negociación como la única salida posible a un desenlace que luce inevitable. Normalmente los gobiernos que saben que están perdidos, que de alguna manera no van a tener el apoyo para sostenerse en el poder, que puede generarse una situación mucho más complicada que lo saque del poder, digamos, de manera violenta,
o por algún otro camino no violento, pero que sencillamente no tengan el apoyo de otras entidades para sostenerse sí o sí en el poder, pues es lo que hace que los gobiernos básicamente terminen negociando su salida. Mi impresión es que este gobierno piensa, está convencido de que no está en ese momento, y de que al no estar en ese momento pues no hay razones para negociar su propia salida. Y ese mensaje lo ha mandado directa e indirectamente muchísimas veces. Lo han dicho directamente en declaraciones, hemos visto declaraciones de Diosdado diciendo no vamos a claudicar, hemos visto otras declaraciones que de manera indirecta, palabras más, palabras menos, dicen lo mismo, hemos visto cómo se piden cosas, como tú bien dices, imposibles de conceder, lo cual implica básicamente, bueno, que si no me das esto no tenemos nada que negociar y por lo tanto la respuesta es no vamos a negociar. Pero yo creo que eso es donde estamos hoy, lamentablemente. Quisiéramos estar en en otras condiciones, quisiéramos que las cosas fueran distintas, pero en el momento actual yo no lo veo. Puedo equivocarme, ojalá, rezo todos los días por estar equivocado, pero yo no veo esa posibilidad, por lo menos en lo inmediato. Sí creo que es importante tomar en consideración que los procesos de transición normalmente se construyen de manera progresiva. A veces suceden de manera, digamos, más intempestiva, no necesariamente progresiva. Y yo creo que la oportunidad que tenemos en Venezuela en este momento es de tener una elección que produzca un cambio político. Yo creo que en la medida que nosotros construyamos las condiciones para que haya una elección que tenga posibilidades de producir un cambio político, tendremos un gobierno más dispuesto a negociar. Pero si el gobierno empieza a ver que dentro de la oposición hay un gran desmadre, que al final del día están todos contra todos, que nadie se pone de acuerdo, que todo el mundo trata de jugar a sacar al otro del proceso o de imponer condiciones que para el otro son inaceptables o sencillamente que no se le permita competir, pues entonces al final del día el gobierno siente que el momento de negociar todavía no ha llegado, que sencillamente no hay ningún peligro a la vista y por lo tanto se va a mantener en su posición. Si nosotros tuviéramos una candidatura unitaria, fuerte, al final del proceso de primaria, aceptada por todos, sin riesgos de que una candidatura importante corra fuera del proceso porque sencillamente no estuvo de acuerdo con las condiciones, porque se plantearon condiciones que eran inaceptables para esa candidatura, pues al final del día esa unidad en torno a un mismo candidato es lo que va a hacer que el gobierno sienta que el momento de negociar está allí, porque si no negocia, pues el desenlace al final del día puede quedar totalmente fuera de su control. Ese es el escenario que yo veo, que yo preveo, si hiciéramos las cosas bien. Pero ahí todavía hay un camino que recorrer. Yo respeto a todos los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, los conozco personalmente, sé que son personas honorables, pero también todos sabemos que hay enormes presiones sobre ellos para tratar cada, digamos, factor político, tratar de adaptar la primaria a sus propios intereses. Y creo que ahí estamos cometiendo un error si caemos en ese juego. Creo que una primaria es un proceso demasiado importante para dejarlos en manos de actores no confiables que apuesten al éxito del proceso. Y creo que, bueno, que la decisión que tome la comisión primaria es trascendental. Como en estos días yo le comentaba en una conversación, digamos, informal a un miembro de la Comisión Nacional de Primaria, mira, yo me puedo equivocar, pero si yo me equivoco, eso no tiene consecuencias para el país. Al final del día dirán, bueno, mire, este señor se equivocó en lo que decía y, no sé, hicimos la primaria con el CNE y todo funcionó perfectamente. Pero el problema es que si se equivoca la Comisión Nacional de Primaria, eso sí tiene consecuencias para el país. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. Bancaribe, acortando distancias, presenta Los hechos, las personas, las ideas que tejieron